meditando acerca de lo que es la verdad y acerca de Jesús, quien se presenta como la verdad. Dice, yo soy el camino, está hablando Jesús, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando uno lee desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9 de este Evangelio de Juan, nosotros vamos a encontrar el sustantivo verdad, verdadero o verdaderamente 13 veces. Es decir, se conjugan esos sustantivos en todo este capítulo, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Así que el contexto que nosotros vamos a estar viendo acerca de cómo Jesús se presenta como la verdad es ese, hermanos. Y vamos un momento, después de leer Juan, ahí mismo en Juan capítulo 8, después de haber leído el 14, vamos al capítulo 8, versículos 31 al 33, para que miremos que este pasaje se encuentra en un sándwich, donde se refiere mucho a lo que es verdadero o a lo que es la verdad, o como dicen en esos mismos pasajes, verdaderamente. Juan 8, 31 al 33. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Note este pasaje en qué contexto se encuentra. Por eso les hacía referencia que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9 se encuentra 13 veces el sustantivo la verdad, lo verdadero o verdaderamente. Y en este pasaje Jesús está hablando con los judíos y les está diciendo que ellos necesitaban conocer la verdad. Ahora, durante el ministerio de Jesús, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús siempre estuvo seguido por multitudes. Eso lo encontramos ahí mismo en los evangelios, en el capítulo 6, donde Jesús alimentó una multitud. Luego, más adelante, encontramos que nuevamente la multitud le sigue. Cuando va al templo, las multitudes le siguen. Y es que muchas personas, al escuchar sus predicaciones, al escuchar su palabra o al ver sus milagros, se sentían atraídos por el Señor. Se sentían personas deseosas de escuchar al Jesús. Manifestaba aparentemente, pero el Señor Jesús no se dejó desenfocar por esas cosas. El Señor Jesús no dejó que esas cosas le llevaran a creer que todos los que estaban siguiéndole verdaderamente eran seguidores con convicciones. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos en este pasaje, hermanos. Que no todos los que se dicen llamar cristianos en verdad lo son, aunque asistan a una congregación, aunque profesen ser hijos de Dios, aunque profesen creer en Dios. Mire lo que pasaba en la iglesia de Galacia. No pierda Juan 8, porque ahí vamos a estar meditando hoy, pero para que veamos un momentico lo que pasaba en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia, en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Gálatas, capítulo 2, verso 3 y verso 4 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es decir, que eso que experimentó el Señor Jesús, en donde muchas personas le estaban siguiendo, pero no todos realmente eran seguidores del Señor con convicciones, eso también estaba pasando años después en la iglesia de Galacia, una de las iglesias del Señor, en donde Pablo tiene que escribir para identificar que muchos de los que estaban allí no eran verdaderos creyentes. Mire cómo los identifica Pablo: falsos hermanos. Y es que en la Biblia nosotros no encontramos términos medios, no hay medios hermanos, no hay medios convertidos, no hay medios creyentes.
No hay medios profesantes de fe. O somos o no somos. Con el Señor siempre vamos a encontrar, hermanos, esos dos estados. La verdad o la mentira. El pecado o la santidad. La vida o la muerte. El cielo o el infierno. Y aquí encontramos que había personas en la congregación a quienes Pablo identifica como falsos hermanos. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo en ese pasaje que estamos leyendo en Juan capítulo 8. Jesús está siendo seguido por multitudes, pero Jesús, que conoce los corazones, se volteó para decirles, miren, aquí hay personas que no son verdaderamente mis discípulos y que no han conocido la verdad. ¿Cuál fue la reacción de los judíos cuando Jesús les dijo que ellos necesitaban ser libres? ¿Ya? Porque miren el versículo 33, 32, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué ocasionaron esas palabras en los corazones de estas personas? Bueno, ocasionó una reacción inmediata. Es como si se hubiese disparado una alarma en sus corazones. No meditaron profundamente en las palabras del Señor, sino que respondieron con enojo, respondieron con disgusto. Respondieron con un sentido de dolor en sus corazones, porque si había algo que a los discípulos les disgustaba es que les recordaran que ellos habían sido esclavos. Y miren la respuesta de ellos en el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunta, ¿eso era verdad lo que ellos estaban respondiendo? ¿Es verdad que ellos jamás habían sido esclavos? ¿Acaso a ellos se les había olvidado que el Señor los había sacado de Egipto de una esclavitud de 430 años? ¿Acaso se les había olvidado que tiempo después fueron esclavizados por los babilónicos? ¿Que luego fueron esclavizados por los asirios? ¿Por los persas y los medos persas? Y que en esos momentos ellos estaban siendo esclavos del imperio romano. ¿Se les había olvidado todo eso? No, a ellos no se les había olvidado. Lo que pasa es que cuando nosotros somos expuestos ante la verdad, cuando a nosotros se nos dice la verdad de frente, cuando a nosotros se nos dice lo que hay en nuestros corazones, entonces siempre vamos a querer justificarlo. Y eso es lo que ellos querían hacer. Esconder la verdad de lo que ellos estaban viviendo y defender una mentira. Escuche lo que sucede con nosotros. Porque cuando usted y yo no defendemos la verdad, estamos defendiendo la mentira. Cuando usted y yo no estamos diciendo la verdad, estamos diciendo una mentira. Así que lo que ellos estaban haciendo era defender una mentira para no aceptar las palabras del Señor que les exponían lo que realmente ellos eran, esclavos. Pero no solamente esclavos físicos, porque Jesús no venía a hablarles de una libertad física, de una libertad política. Jesús venía a hablarles de una libertad espiritual. Pero miren cómo estaban los corazones de ellos cuando el Señor les hablaba. Ahí mismo en Juan capítulo 9, versículo 39, nosotros podemos ver lo que realmente había en el corazón de estas personas. Juan 9, 39 al 41, dice la palabra de Dios. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean sanados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mire cómo era la reacción de los judíos cada vez que Jesús predicaba algo. Jesús les estaba hablando de una libertad espiritual y ellos reaccionaron diciendo, no hemos sido esclavos de nadie. Era mentira, porque ellos sí eran esclavos. Ahora Jesús les está diciendo que Él ha venido para darle vista a los ciegos, porque el contexto es la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Y cuando Jesús dice, he venido para que los que no ven vean y los que ven sean cegados, inmediatamente la reacción de estos fariseos fue, ¿acaso somos también nosotros ciegos? En el sentido literal no eran ciegos, pero en el sentido espiritual estaban cegados. Y eso es lo que puede suceder con muchos de nosotros, que puede que estemos leyendo la palabra,
puede que asistamos a reuniones, puede que la estemos estudiando, pero estemos cegados. Y no cegados, hermanos, porque nosotros no podamos entender. Recuerde, hermanos, que Dios es soberano. Y en este pasaje está diciendo que Jesús vino para cegar a muchas personas que creían que sabían mucho más que otros. Porque Jesús no les está hablando de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. Aunque el contexto fue un milagro físico lo que hizo Jesús, de sanar a una persona ciega, Él está hablando con esas personas que se creían los siervos, que se creían los dirigentes, los líderes, los guías espirituales de la nación de Israel. Y Jesús les está diciendo, ustedes están ciegos, pero están ciegos porque ustedes han decidido rechazar la verdad. Entonces, miren la reacción de los judíos, miren la reacción de este grupo de personas que según el versículo 31, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es decir, eran personas que profesaban una fe en Jesús. Eran personas que se vieron atraídas por Jesús. Eran personas que comenzaron a seguirle. Pero Jesús quería que ellos entendieran que no es suficiente, hermanos, con nosotros profesar creer en Jesús. Que si nosotros realmente queremos ser libres, necesitamos conocer la verdad. Y es que hay muchas personas que sinceramente han aceptado las mentiras. ¿Por qué? Porque no se han dado ellos mismos la tarea de venir a las Escrituras, de leer la palabra, y que una vez que la palabra los confronte con la verdad, aceptarla. No podemos reaccionar como los fariseos, no podemos reaccionar como los judíos, que reaccionaban cuando escuchaban una palabra del Señor. Eso no es lo que sucede. Una persona que está conociendo la verdad y que está siendo transformada por la verdad, primero escucha, medita, reflexiona. Si no tiene una respuesta inmediata, espera un momento, le pide a Dios que le ayude y luego responde. De lo contrario, miren la condición en la que usted y yo podemos caer, aunque profesemos ser hijos de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 13. Proverbios 18:13, porque lo que vamos a ver hoy, hermanos, es cómo luce una vida transformada por la verdad. Ese es el tema de hoy. Cómo luce una vida transformada por la verdad. Y miren lo que dice Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En otras versiones dice, le es vergonzoso y le es algo malo, le es vergonzoso. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado en vergüenza cuando respondemos palabras antes de oír? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos una frase e inmediatamente reaccionamos? Yo no sé si a usted le sucede, pero inmediatamente uno reacciona. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Escucha, no fue eso lo que dijo, dijo esto y esto. Ay, qué pena, es que yo entendí mal. Ese es el problema de nosotros, que reaccionamos de inmediato. No somos personas que estemos escuchando con disposición de oír. Estamos escuchando con una predisposición a responder. Ese es el problema de muchos de nosotros. Los judíos siempre estaban siguiendo a Jesús, pero en esa actitud. Ellos estaban siguiendo a Jesús, pero esperando donde Jesús decía una palabra para poderlo agarrar en el error y poderlo llevar ante las autoridades y crucificarle o matarle, acusarle. Y es por eso que ellos no podían entender esas palabras de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos reaccionado así? ¿Usted se ha visto en esa actitud? ¿Usted se ha visto en esa condición? En donde usted escucha una frase o usted vio algo, notó algo e inmediatamente reaccionamos. Y escuche, más si lo que nos están diciendo es una verdad que nosotros no queremos admitir. Más cuando sucede realmente eso. Cuando nos están exponiendo a una realidad en nuestras vidas, no queremos escuchar esas razones. No queremos aceptarlas. E inmediatamente buscamos cómo responder. ¿Cómo respondieron estas personas? Con enojo, respondieron con disgusto y según las Escrituras, quien hace esto está dando evidencias de que sigue siendo esclavo de su antigua forma de vivir. Eso era lo que Jesús quería transmitirle a estos judíos. Si ustedes conocen la verdad los va a hacer libres.
Hermanos, cuando usted y yo nos veamos en esas reacciones de responder palabras antes de oír, de no meditar, sino que inmediatamente hablamos, hermanos, eso es una evidencia de que nosotros seguimos siendo esclavos. No estamos escuchando, hermanos. Simplemente estamos predispuestos para reaccionar con los prejuicios que ya están en nuestro corazón. Y es por eso, hermanos, que muchas veces las comunicaciones, las relaciones nuestras se ven afectadas. Y es por eso que a veces uno prefiere guardar silencio ante ciertas personas. Porque uno sabe que cualquier palabra que uno diga va a ser mal interpretada. Pero no por lo que uno diga, el problema está en el corazón del otro. Que por su esclavitud espiritual, por seguir atado a esa antigua forma de vivir, no puede meditar, no puede pensar bien en lo que se le está diciendo y por eso reacciona. Y ese era el problema de los judíos. No era esta la única vez que los judíos reaccionaron así. Muchas veces los judíos habían reaccionado así. Esto puede estar pasando, hermanos, en este preciso momento con algunos de los que están escuchando esta predicación. Puede que algunos estén pensando, ay, el hermano está diciendo eso por mí. Si tú estás pensando eso, hermano o hermana, eso es una señal de que tú sigues esclavo de tus malos pensamientos, como lo meditaban las hermanas ayer, de la malicia que está aquí. La malicia no está en las palabras. Bueno, a menos que la otra persona tenga malicia y yo pueda discernirlo. Pero muchas veces, hermanos, esas reacciones están acá adentro. Como alguien dijo, la ira no es algo que alguien pone en el corazón de otro por muy malo que haga. La ira es algo que ya tenemos adentro y lo que hace el otro es simplemente oprimir el botón que dispara la ira. Bueno, la malicia es así, el pensar mal es así, el no poder escuchar las palabras del Señor sin reaccionar mal. El problema está aquí, hermanos. Y lo que hizo el Señor Jesús cuando expuso la realidad del corazón de estos hombres fue oprimir el botón que disparó los prejuicios que había en el corazón de estas personas. A veces usted habla con alguien, usted no lo conoce, usted no sabe cómo vive en su casa y usted le dice algo y la persona inmediatamente puede comenzar a pensar, eso es que le hablaron de mí, eso es que ya le contaron, eso es que él seguro está poniéndome ahí la cascarita a ver yo qué digo. No, el problema está acá, hermanos. Ese es el problema. Miren lo que dice Tito capítulo 1, versículo 15. Tito capítulo 1, versículo 15. No pierda Juan 8. Póngale ahí un separador, póngale algo porque vamos a estar regresando una y otra vez hasta terminar esta primera parte de lo que, cómo luce una vida transformada por la verdad. Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿cómo? Corrompidas. Escuche, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Y esto es una verdad que nos expone. Cuando yo he visto algo impuro en otros, cuando yo he visto malicia en otros, cuando yo he visto algo que no está bien en otros, el Señor me está diciendo, revisa primero tu corazón, Albert. Porque puede que el problema esté en ti, no está en los demás. Puede que el problema esté en tu corazón, que estás viendo lo malo, que estás viendo las cosas con prejuicio, que estás viendo las cosas con malicia, que estás colocando acciones. Piénsalo, dice el Señor, porque puede ser que el problema esté dentro de tu corazón. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Fue una reacción de impureza, fue una reacción de tener una mente y un entendimiento corrompido, una conciencia dañada, que no era capaz de aceptar que lo que Jesús les estaba diciendo era una verdad. Si usted y yo, hermano y hermana, o amigo, hemos detectado en nuestros corazones que hemos reaccionado muchas veces y que hemos respondido antes de oír con atención, de meditar, hermanos, el Señor nos quiere invitar en esta mañana a que desechemos esas cosas. Voy a tomar otro pasaje que la hermana meditaba ayer en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Qué bueno por las hermanas que pudieron estar en esa meditación el día de ayer. Yo fui grandemente edificado escuchándola.
Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios. Pero ahora dejad también. Ese dejad también es porque él ha mencionado la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia y la idolatría. ¿Ya? Ahora dice, dejen también ustedes todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias y palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué es que nosotros debemos dejar todas estas cosas? Hermanos, porque el Señor nos ha hecho libres. Nosotros no podemos volver a la esclavitud de la cual el Señor nos rescató. Nosotros éramos esclavos de nuestro pecado, esclavos de nuestra voluntad humana, pecaminosa, caída. Y el Señor nos libertó. Eso es lo que dice Colosenses. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad, la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, hermanos, nosotros éramos esclavos del pecado. El Señor fue y nos libertó, nos rescató y nos trajo al reino de su amado Hijo, a la iglesia del Señor. ¿Por qué entonces nosotros volver a la esclavitud? ¿Por qué volver, hermanos, a esa vieja naturaleza donde tenemos malos pensamientos, donde reaccionamos cuando alguien nos está exponiendo nuestra condición? ¿Por qué nosotros reaccionar así, hermanos? Bueno, el Señor lo dice y tiene una sola respuesta. Es porque no nos hemos despojado. Es porque no hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Porque si usted y yo decimos, no, hermano, el problema es lo que nos dicen, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús, cuando hablaba con las personas, tenía malicia en su corazón? ¿Creemos nosotros que cuando el Señor habló, Él tenía segundas intenciones? ¿Él decía las cosas para provocar en otros una reacción pecaminosa? ¿Cierto que no? Entonces el problema no estaba en las palabras de Jesús, el problema estaba en el corazón de ellos. El problema muchas veces no está en lo que nos dicen, el problema está, hermanos, es que nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Ahora, la reacción de los judíos no fue la única. Esta vez en Juan 8:31 y en Juan capítulo 9 no fue la única reacción de enojo, de disgusto, de ira o de malicia de los judíos. Mire lo que pasó en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 1 al versículo 4. Mateo 9, del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Escuche lo que pasó. Aquí ya no fue lo que Jesús solamente dijo, sino lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Perdonar pecados. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de estas personas? Que reaccionaron de inmediato, pero al contrario de los de Juan capítulo 8, estos reaccionaron en su corazón. No dijeron nada. No respondieron nada. Se lo guardaron aquí adentro, pero Jesús, que conoce los corazones de ellos, sabía lo que estaban pensando. Y es por eso que Jesús les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Puede que muchos de nosotros no nos acerquemos a alguien para preguntarle de lo que nosotros creemos que dijo o hizo mal, pero lo estamos pensando acá en el corazón. Estamos pensando mal. Y uno puede decir, bueno, el problema es si yo hablo, pero si lo guardo en mi corazón no va a haber problema. Error. Tremendo y garrafal error de nuestra parte. Creer que porque no decimos nada, no hay ningún problema o no estamos cometiendo ningún pecado. Sí lo hay, porque estamos pensando mal en nuestros corazones. Y tarde o temprano, esos pensamientos o esas cosas que dijimos a escondidas
el Señor la sacará a la luz. Miren lo que dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Escuche lo que dice el Señor Jesús, que todas esas cosas que nosotros hemos dicho allá donde pensábamos que nadie nos ve, y no es necesariamente un lugar oscuro, sino acá en el corazón, en la impureza de nuestros malos pensamientos, dice el Señor, algún día irán a la luz. Algún día alguien sabrá eso que tú y yo pensamos. Y si no se sabe aquí, se sabrá allá. Y ese es un problema más grande. Yo prefiero que se sepa aquí y poderme arrepentir de ese pecado aquí y no llegar a la presencia del Señor con un pecado no perdonado en mi vida. Y es por eso que la invitación nuestra siempre ha sido, cuando algunos hermanos se acercan a contarnos que tienen algo contra él, hable con él, habla con él. No te guardes eso en tu corazón. Porque si tú piensas que por el hecho de no haber dicho nada, no tienes ningún problema, te estás engañando y te estás haciendo un daño terrible en tu vida. Estás atado a tu antigua naturaleza pecaminosa. Necesitas ser libre, libérate. ¿Y cuál es la forma de liberarte? Si alguno tiene queja contra otro, ¿qué hay que hacer? Vamos a hablar con él. Y si una vez ya expuse mi situación y él la sigue cometiendo, hay que seguir un proceso, pero de la manera que Cristo nos perdonó, así perdónense también unos a otros. Así que puede ser que alguno de nosotros esté pensando, bueno, entonces lo mejor es hablar. Ya entendí, porque hay que hablar. En vez de guardarse esas cosas en el corazón y uno hacerse daño, lo mejor es hablar y no guardarse nada. Eso también hay que revisarlo. Porque si yo tengo un corazón afectado por la malicia, si yo tengo un corazón afectado por el enojo, por la ira, por el disgusto, por la frustración, por la envidia, por los celos, por los prejuicios, ¿sabe qué es lo que va a pasar entonces? Que cuando nosotros hablemos, no vamos a hablar en buenos términos, vamos a hablar para ofender. Aunque la otra persona nos esté dando razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos, nosotros no las vamos a aceptar. Vamos a tener un problema acá en el corazón. No vamos a querer escuchar. Nos va a suceder lo mismo que le sucedió a esos judíos ante quienes Esteban estaba presentando una disertación larga acerca de lo que era la vida de los judíos y su fe en el Señor. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se taparon los oídos. Hermanos, a veces nosotros no necesitamos hacer esto. A veces nosotros cerramos nuestros oídos porque en todo lo que estamos pensando es cómo decirle a la otra persona lo que ella está haciendo mal para que también se sienta mal. Hermanos, eso es grave. Ese es el problema de nosotros hablar cuando tenemos enojo en nuestro corazón. No pensamos, no meditamos, no reflexionamos. Así que el problema no es guardarse las cosas en el corazón. El problema tampoco es no hablar. El problema es hablar y no saber hablar con palabras que sean para edificar, que sean sanas y espirituales. Mire cómo respondieron los judíos más adelante a Jesús, ahí mismo en Juan capítulo 8, versículo 48. Juan 8, 48. Hasta el versículo, bueno, leamos el 48 y luego leemos el 52 y el 53. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Escuche, dos palabras para ofender a Jesús en su respuesta. Número uno, eres samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Ellos eran descendientes de los judíos que cuando hubo la deportación a Babilonia y a estas tierras, no regresaron a Jerusalén, sino que se quedaron alrededor y se mezclaron con los demás pueblos. A ellos se les llamaba samaritanos. ¿Ya? Entonces, primera ofensa, eres samaritano, eres odiado, eres una persona repugnable, no tienes parte con el pueblo de Dios. Segunda, tienes demonio. Trataron a Jesús de demonio. Trataron a Jesús de ser una persona loca, poseída, desquiciada, mentirosa, un instrumento de Satanás. Mira la respuesta de ellos.
sea que la solución no es guardarse las cosas en el corazón, ni la solución tampoco es a veces hablar, porque mira hasta dónde tú y yo podemos llegar. Versículos 52 y versículo 53. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Eso no era una pregunta como, Señor, por favor, disculpa, ¿nos podrías decir quién eres tú? No, esas no eran las palabras. La palabra era, ¿y quién te crees? ¿Quién te imaginas que eres? ¿De qué crees que eres tú capaz de hacer? ¿Quién crees que eres tú para hablarnos de esa manera? Esas eran las palabras de ellos. Lo tratan de samaritano, lo tratan de demonio y ahorita lo cuestionan y lo menosprecian. Escucha, hermano y hermana, el problema de nosotros es estar viviendo atados a nuestra antigua naturaleza. No somos capaces de hablar con palabras sanas y espirituales. No tenemos palabras sazonadas con sal. Tenemos palabras que salen como golpes de espada, pero no por lo que nos dijeron, porque es que a veces uno escucha, ¿no? Y yo me encontraba en esa situación. Es que lo que usted me dijo, no, el problema no está en lo que nos dijeron, el problema está aquí. A Jesús lo trataron de demonio, de samaritano, de loco, de mentiroso. ¿Tú escuchaste alguna reacción grosera de Jesús? ¿Tú has leído en los evangelios que Jesús reaccionó con grosería? ¿No nos dice la carta de Pedro que cuando le maldecían, él no respondía con maldición? Que cuando lo maltrataron, él no se defendió, no golpeó a nadie. ¿Qué hizo Jesús? Guardó silencio. Pero no un silencio de, tranquilo, algún día yo le digo lo que pienso. No, ese no fue el silencio. El silencio de Jesús fue coger esas ofensas y no guardarlas, sino ponerlas en la presencia de Dios. Encomendaba la causa al que juzga justamente, hermanos. Ese es el silencio que tú y yo debemos aprender. La verdad, eso es lo que nos enseña. La verdad nos hace libres. La vieja naturaleza absorbe las ofensas, las guarda en su corazón, las tiene durante un tiempo para algún día sacarlas y decir, es que yo pensaba esto hace tiempo y usted no se lo había querido decir. Y uno, wow, ¿cuánto tiempo con eso en su corazón? Por eso decía alguien, no es realmente libre quien arrastra sus cadenas. No es realmente libre un creyente que ande guardando cosas en su corazón o que cuando las habla con ofensas, las habla con palabras hirientes, las habla con un doble sentido. No es realmente libre una persona así. Miren lo que dice Salmos capítulo 55, versículo 21. Salmos 55, 21. Y esto, hermanos, es para que nosotros lo meditemos. Salmos 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Escuche otro problema que nosotros tenemos. Listo, hermano, ya sé, no me voy a guardar nada. Voy a hablar con buenos términos. Pero escucha lo que puede pasar, porque tú y yo nos podemos engañar, creyendo que los buenos términos es hablar suave, pausado, con palabras muy altruistas, con palabras muy refinadas, pero que realmente todavía haya guerra en mi corazón. Mira lo que dice el Salmo, si quiere vuélvelo a leer. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Es decir, son esas personas que se acercan como se le acercaban a Jesús y le decían, maestro bueno, maestro, rabí. Así se le acercaban muchas veces a Jesús. Pero ¿qué había en el corazón de todas esas personas? Guerra. Hermanos, a veces nosotros caemos así. Yo he visto esa actitud en otros y en mí mismo. La he visto en otros. Porque a veces se han acercado a uno a decirle, mira hermano, que ese hermano es, vaya, hable con él. Y luego van a hablar con él. Ay hermanito, ay hermanita, es que usted sabe que yo lo aprecio mucho y terminan de hablar. Bueno, ¿cómo te fue? No hermano, él no entiende, él no acepta, él es esto y él lo otro y él es... Y entonces, ¿dónde quedaron esas buenas palabras?
¿Dónde quedaron esos dichos suaves, esos dichos blandos? No, tú sigues con guerra en tu corazón. Cuando tú y yo caemos en esa situación, el Señor nos dice, eres esclavo de una guerra en tu corazón. El problema no es el otro, el problema está en tu corazón. Hermano, no caigamos en estos pecados. Si vamos a hablar con alguien, no hablemos solamente para disimular o aparentar que somos muy piadosos. Hablemos con toda sinceridad. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para hablar. Y digamos todo lo que hay en nuestros corazones. Porque a veces decimos solamente una parte. Y uno termina preguntando, bueno hermano, ¿y algo más? No hermano, eso era. Y al tiempo después dice, hermano, lo que pasa es que yo no fui sincero con usted. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos esclavos a nuestra vieja naturaleza. Y eso nos lleva a no ser sinceros, a no decir lo que sentimos, a no decir lo que pensamos. Y eso genera problemas muchas veces en la familia, problemas en la pareja, problemas entre los padres y los hijos. Las parejas a veces no se hablan con sinceridad, se guardan cosas durante años. A los 20 y a los 30 años sacan eso y dicen, es que te quería decir que en el año de 1968, 3 de mayo a las 5 de la tarde, estaba lloviendo, tú me dijiste esto. No, ¿tuvo la capacidad de retener todo eso en su corazón durante tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijo en el momento? ¿Por qué cuando terminamos de hablar y dijimos, ¿está todo claro? Sí. ¿Está todo bien? Sí. Y aparentaba estar bien. Cosas guardadas, guerras en nuestros corazones. Por eso Jesús quería que estos discípulos, estos seguidores, conocieran la verdad para que ellos fueran libres. Ellos se acercaban a Jesús con ese problema en su corazón. Y en esa condición, en ese corazón entenebrecido, cegado, perturbado, con sus conciencias turbadas, con sus conciencias corrompidas, se acercaban a Jesús a hacerles preguntas que parecían muy sinceras. ¿Ya? Parecían que sus preguntas y sus interrogantes eran sinceros. Y se acercaron a preguntarle acerca del matrimonio. Señor, en la ley de Moisés nos mandó a hacer esto. O sea, le citaban hasta la escritura. Mira, Señor, no es una pregunta mía hoy, ¿oíste? Es una pregunta bíblica. Mira, Señor, ven, te muestro aquí. Aquí en Deuteronomio, y se le presentaban a Jesús con las escrituras. En la ley de Moisés mandó esto. Tú pues, ¿qué dices? También cuando trajeron a la mujer acusada de adulterio, le están trayendo un pecado que ellos sabían que debían hacer y se lo traen a Jesús. En la ley de Moisés no mandó apedrear a tales mujeres, al hombre también. ¿Por qué no trajeron al hombre, no? Si al hombre también había que apedrear. No, le trajeron a la mujer. Porque la intención de ellos no era saber cuál era la verdad. La intención de ellos era agarrar a Jesús en una respuesta equivocada. Porque sus corazones estaban perturbados. Luego le preguntaron acerca de los impuestos, y lo meditaba la hermana Nandi también ayer. ¿Ya? Se juntaron dos grupos rivales. Escuche, dos grupos rivales se juntaron para hacerle una pregunta a Jesús para tentarlo. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no debemos pagar impuestos al César? La intención no era saber si era bueno ser contribuyente de la DIAN de la época o no. La intención era, vamos a ver qué dice, porque si se equivoca, ahí tenemos al Imperio Romano, para que el Imperio Romano lo tome preso por andar diciendo que debemos evadir impuestos. Le preguntaron también acerca de la resurrección. Señor, mira, una mujer se casó con el marido y el marido la dejó sin hijos, luego se casó con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y según eso se confirma la enseñanza de Jesús. ¿Cuándo se puede volver a casar una persona? ¿Cuándo se divorcia? No, cuando enviuda. Cuando muere su primer esposo. Y si se muere 5 veces, si se quiere volver a casar, puede volverse a casar con tal que sea en el Señor. No antes, ni con una persona que no sea creyente, con tal que sea en el Señor. Pero le preguntaron, Señor, en la resurrección, ¿de quién será esposa? La pregunta, hermanos, de ellos no era sincera. La pregunta es, vamos a ver qué tiene que decir. Vamos a ver cómo podemos cogerlo en una doctrina falsa para decirle a la gente, ven, no lo sigan. Mire, él es una persona que se equivoca, él es un falso maestro. ¿Cuántos hay así en las congregaciones? Que están pendientes de las predicaciones de los siervos del Señor, pero no para aprender, sino para luego coger a 2 o a 3 y luego sentarlos. Mire, ¿usted se dio cuenta que él se equivocó? Mire lo que dijo. Mire que eso no es bíblico. Y mire que en el griego, en el hebreo, en el latino, en el arcadio no quiere decir eso. ¿Por qué, hermanos? Guerra hay en nuestros corazones. Así eran los judíos.
seguían a Jesús. Y Jesús les dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente libres, deben conocer la verdad. Ellos siempre siguieron a Jesús con segundas intenciones. No veían en Jesús verdaderamente a un siervo de Dios. Veían en Jesús a un rival. Veían en Jesús a una persona que no les permitía brillar, permitía mostrarse, que los demás estaban comenzando a seguirle a él, que ellos habían pasado de ser los maestros populares, apetecidos del pueblo, a convertirse en personas que para el resto de los demás decían, estas personas no nos enseñan como Jesús nos enseña. Jesús nos enseña no solamente con palabras, Jesús nos enseña con autoridad. Jesús nos enseña con el ejemplo, y esos son los servidores que usted y yo debemos buscar. Alguien dijo, hermano, ¿y a qué iglesia voy? A donde tú te encuentres personas que te enseñen, no solo con palabras, sino también con su vida, con su ejemplo y con su testimonio. Algún día vamos a estudiar acerca de esto, hermanos. ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? ¿Cómo nosotros saber que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos? Bueno, comienza por aquí, buscando personas que te hablen la verdad y que te la muestren con su vida y con su ejemplo. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es cómo no luce una vida transformada por la verdad. Eso es lo que estamos viendo. Una vida que no ha sido transformada por la verdad es una vida que tiene malicia, es una vida que responde antes de oír, es la persona que no medita lo que va a decir, es la persona que tiene guerra en su corazón, es la persona que habla con hipocresía, es la persona que pregunta para tentar, es la persona que siempre está buscando la caída del otro, es la persona que luego junta a otros para hablarles mal de lo que éste dijo, de lo que éste hizo. Esa es una persona que está esclavizada. Y el Señor lo que nos está invitando es, conozcan la verdad para que sean verdaderamente libres. Mire lo que dice el versículo 36 de Juan 8. Por eso les decía, no pierdan Juan. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una pregunta. Colosenses nos dice que el Señor nos rescató y nos libertó de la esclavitud del pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La pregunta es, ¿estamos nosotros viviendo esa libertad? Porque el pasaje dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Nos sentimos libres? ¿Libres del prejuicio? ¿Libres de la malicia? ¿Libres de las guerras en nuestros corazones? ¿Libres del orgullo? ¿Libres de la altivez? ¿Libres de la vanagloria? ¿Libres del enojo? ¿Libres de la ira? ¿Libres de la gritería? ¿Libres de la murmuración? ¿Libres del chisme? ¿Libres de la fornicación? ¿Libres del adulterio? ¿Libres de los robos? ¿Libres del engaño? ¿Nos sentimos libres de todas esas cosas? ¿O nos estamos viendo esclavizados? El Señor promete libertarnos. El Señor promete hacernos personas nuevas. Que vivamos realmente como alguien que disfruta la libertad. Como alguien que realmente está disfrutando de una vida nueva. Así que, si nosotros creemos que hemos sido libertados, hermanos, vivamos de esa manera. Yo no sé si usted conoce a personas que tienen libertad condicional o libertad preventiva en sus hogares. ¿Usted los conoce? Yo no conozco ninguno, pero he visto noticias de personas que les han dado libertad condicional o libertad preventiva en sus hogares, es decir, casa por casa. Y uno los puede ver en la casa, con su familia, viendo televisión, salen, van a la tienda, piden permiso, algunos van a estudiar. Sí, miento, sí conocí a un joven que tenía casa por cárcel y le dieron permiso para entrenar, para ir al gimnasio, para estudiar, para trabajar. Pero él no era del todo libre, él estaba pagando una condena. A veces uno ve a hermanos, miembros de la iglesia, y parecen libres. Parece que están disfrutando su vida en el Señor, pero están arrastrando las cadenas de su vieja naturaleza. Hay guerras en sus corazones. Hermanos, la verdad quiere hacernos libres de todo esto. Y por eso fue que Jesús les dijo en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, si vosotros conocéis la verdad y permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis
discípulos. ¿Qué quiso decir el Señor? Que hay falsos discípulos. ¿Quién es un falso discípulo? Uno que no ha sido libre. Uno que no está dispuesto a renunciar a su antigua forma de vivir. Uno que sigue guardando cosas en su corazón. ¿Cómo debiera entonces lucir una vida transformada por la verdad? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo deberíamos de nosotros manifestar que verdaderamente somos libres? ¿Cómo debería de lucir, hermanos? Bueno, eso lo podemos ver nosotros en la próxima meditación. No hoy. En la próxima vamos a estar viendo cómo luce una vida transformada por la verdad. Pero hay algo que el Señor sí quiere recordarnos a nosotros en Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Romanos 6, 20 al 22. Porque recordemos, hermanos, el Señor no vino solamente a sanar. Hay personas que piensan que Jesús vino solamente a sanar, a hacer milagros. Y por eso muchos dicen, qué bueno haber vivido en la época de Jesús. Mire esa mujer que solamente tocó el manto y quedó sana. Y mire ese ciego de nacimiento. Y mire que Jesús sanó a una persona hasta vía Bluetooth, porque ni siquiera tuvo que ir hasta allá, sino que dijo que se iba a sanar y se sanó a la distancia. Qué bueno. Pero Jesús no vino solamente como un sanador. Y hay personas que hoy están viendo a Jesús como un sanador. Hay personas que hoy están profesando creer en Dios, pero lo están viendo como un sanador, y puede que nosotros estemos estimulando a eso. Porque hoy en día las peticiones de muchos de nosotros, ¿cuáles son? Bueno, se ha dejado de pedir por el corazón, se ha dejado de pedir por las familias, se ha dejado de pedir por la predicación del Evangelio, se ha dejado de pedir por aquellos hermanos que se han apartado, por los que están en disciplina, por los que necesitan restauración. ¿Sabe cuál es la petición de moda hoy en día en las congregaciones y por las redes sociales, por las emisoras, por los canales de televisión donde se habla de la palabra de Dios, por los medios de WhatsApp, de Instagram o de Facebook? ¿Sabe cuál es la petición? Salud. Esa es la petición de moda. Estamos viendo a Jesús solamente como un sanador. ¿Y qué del corazón? ¿Qué del problema más grave que el hombre tiene, que es el pecado? ¿Qué de ese problema? ¿Qué de nuestras debilidades? ¿Qué de las guerras que tenemos acá adentro? ¿Qué de la malicia? ¿Qué de la amargura? ¿Qué del enojo? ¿Qué de la dureza de corazón? ¿Dónde quedaron esas peticiones? Estamos viendo a Jesús simplemente como un médico que tiene que sanar a todas las personas. Y mire lo que dice Romanos capítulo 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos. Que nosotros antes éramos esclavos del pecado y éramos libres acerca de la justicia, es decir, acerca de la voluntad de Dios. Éramos libres de eso. Pero, ¿qué fruto teníamos de esas cosas? Pregúntese, amigo o amiga, hermano o hermana, ¿qué fruto teníamos de lo que hacíamos cuando no teníamos en cuenta la palabra de Dios? ¿Qué fruto era? Ninguno. ¿Sabe cuál es el fruto? Lo que dice ahora. Cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Y como lo compartí el domingo pasado con un grupo de hermanos, hay muchas cosas en mi vida que me dan vergüenza, que no quisiera que nadie las sepa. Y yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, que hemos hecho cosas vergonzosas y por eso las hacemos a escondidas, en lo oculto. Por eso las hacemos en donde nadie nos vea, porque no queremos que se sepa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un defecto en nuestro cuerpo? Buscar taparlo. ¿Usted no ha visto personas que les falta cabello aquí? Les da vergüenza mostrar que les falta cabello. ¿Sabe qué hacen? Se peinan de aquí para allá. Les da vergüenza. Personas que tienen lunares y se los mandan a quitar. Les da pena un lunar. Personas que tienen de pronto un defecto en la mano, en el pie, que tienen los dedos de pronto un poco disparejos. Nunca las ve usted con sandalias, nunca las ve con tacones. Les da vergüenza, las ocultan. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros éramos libres de la voluntad de Dios, éramos esclavos del pecado. Y esas cosas que hicimos en esas condiciones, ahora nos avergüenzan. ¿Qué quiere hacer el Señor? Hacernos libres de eso. Que de aquí en adelante nosotros podamos mirar a Dios, mirar al cielo, mirar a nuestra familia, mirar a nuestros padres, mirar a nuestros hijos y decir, desde que conozco al Señor no he hecho nada que me cause vergüenza.
Eso es ser libre. Yo no creo que alguien sea libre ocultando cosas. Yo no creo que un creyente sea libre guardando cosas, teniendo cosas con temor a ser descubierto. No es libre una persona así. Nosotros tampoco lo somos, hermanos. Así que si el Señor nos ha libertado, vivamos en esa libertad. Mostrémosle al mundo que somos libres, pero no libres para hacer todo lo que el mundo hace. Libres para hacer lo que agrada a Dios. Libres para mostrarles que nosotros ya no somos esclavos de la sociedad y de este sistema que nos está llevando y nos está arrastrando a practicar todo lo que el mundo hace. El mundo tiene un estilo de música, nosotros la queremos escuchar, y si no la vamos a escuchar de esa forma, entonces la adaptan y la convierten supuestamente en música cristiana y se introducen en las iglesias. El mundo se viste de tal forma, las mujeres se visten de tal forma, los hombres se visten de tal forma, entonces los creyentes comenzamos a adoptar esa forma de vestir. El mundo se peina, el mundo se tintura el cabello de rojo, de amarillo, de negro, las que tienen canas se las quieren ocultar. Vamos a hacerlo también nosotros. Hermanos, somos esclavos si nosotros estamos viviendo así. Somos esclavos de un sistema que nos está oprimiendo y el Señor nos quiere dar libertad. Conclusión. Quien ha sido libertado del pecado no sigue arrastrando las cadenas y no guarda prendas de su vieja naturaleza. No podemos vivir la vida nueva si no estamos dispuestos a morir a esa antigua forma de vivir y si no estamos dispuestos a aceptar que lo que nos dice la palabra de Dios es verdad, que muchas veces esa verdad expondrá la condición de nuestro corazón y que nosotros debemos aprender a recibirla. No nos rebelemos contra la verdad porque vamos a perder. Repito las palabras de un predicador: cuando alguien se opone a la verdad, usted debe entender una sola cosa: Dios no va a cambiar, su palabra no va a cambiar, usted debe cambiar. Hermano, Dios no va a cambiar, su palabra no va a cambiar, yo debo cambiar. Y si Dios ha revelado que en mi corazón sigo teniendo esclavitud, porque sigo teniendo malos pensamientos, sigo reaccionando antes de oír, sigo reaccionando con enojo o estoy guardando cosas en mi corazón, el Señor me dice: debes conocer la verdad, debes conocerme a mí, porque si tú me conoces a mí, serás verdaderamente libre. Eso es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, el siguiente domingo. Quedan todos invitados, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica eso que el Señor nos ha enseñado y a examinar nuestro corazón para saber si somos libres o todavía estamos esclavizados. Oremos, vamos a orar. Glorioso y eterno Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque al igual que a los judíos, hoy has expuesto lo que hay en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que nos perdones, porque reconocemos que todavía, Padre, arrastramos las cadenas de la esclavitud del pecado, de esa vieja naturaleza. Ayúdanos a liberarnos de ellas. Ayúdanos, Señor, a tener corazones limpios, pensamientos puros, pensamientos, Señor, hacia lo bueno, que no haya malicia en nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de alimentar esos malos pensamientos, de alimentar esa amargura, ese enojo, esa ira, ese disgusto, esa frustración, esa envidia, esos celos. Ayúdanos, Señor, por favor, para que eso no eche raíces en nuestros corazones. Ayúdanos a hacerlo morir, recordando, Padre, que tú eres soberano y que sea cual sea nuestra condición, es por tu voluntad, Señor, y que algún día tú harás justicia y sacarás todas las cosas a la luz, vindicarás a tus hijos, humillarás a los que se enaltecieron, los humillarás, Señor, para que aprendan, Padre, que delante de ti no podemos mentir y que si nosotros decimos vivir en tu presencia, debemos, Padre, estar conscientes de que aún lo que hay en nuestros pensamientos, tú lo conoces, Señor. Así que ayúdanos a despojarnos de todo esto y a recibir con mansedumbre tu palabra y que ella produzca, Señor, ese fruto de obediencia. Aquellos amigos o familiares, simpatizantes que han escuchado hoy esta predicación,
Ayúdales a entender que ellos están esclavizados al pecado y que la única forma es que Jesús los liberte, Señor. Y esa libertad Él la ofrece cuando se cree en Él, cuando se arrepiente, cuando se confiesa su nombre y cuando se es bautizado para el perdón de sus pecados. Es en ese momento en donde Jesús los hace libres y los trae a su reino y ahora los llama sus hermanos y está allí para defenderlos, está allí para abogar por ellos, está allí, Señor, para guardarlos y para presentarlos un día como santos delante de su Padre. Así que ayúdale, Señor, a aceptar su condición de pecado, Señor. Que no sean como los judíos que cerraban sus oídos, justificaban su vida, sino que acepten, Padre, que son pecadores, que están siendo dominados por su pecado, por Satanás, pero que necesitan libertad espiritual. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a quedar con nuestro hermano Oscar para continuar en la predicación, para continuar en el culto de adoración.